Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. En esta mañana estaremos estudiando al libro del profeta Daniel. Esta unidad narra acontecimientos históricos e incluye eventos específicos. Se adentra en las profecías de cosas que ocurrirán en un futuro. Este estudio nos permitirá maravillarnos al descubrir cómo la Biblia describió eventos importantes antes de que estos ocurrieran. En esta introducción quiero referirme al profeta Isaías 43, versos 18 y 19, cuando nos dice de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los invito a que nos acompañen en este día a analizar el libro del profeta Daniel. Iniciemos esta introducción al libro del profeta Daniel con un verso que se encuentra en Daniel capítulo 1, verso 8, y nos dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este dato refiere a la gran personalidad en cuanto a su vida espiritual, la vida del profeta Daniel. Daniel fue escrito alrededor del 530 a.C. Sin embargo, ofrece una profecía de los acontecimientos que ocurrirán hasta el siglo II a.C. Esto es un poderoso testimonio de la inspiración de las Escrituras. Fíjese que él se adelanta alrededor de 300 años en estas profecías. Estas profecías del libro de Daniel destacan verdades importantes sobre el desarrollo del plan de Dios para su pueblo. Es una característica, un punto importante. Y dos, así como la participación de su pueblo al dar testimonio de estas verdades a las otras naciones del mundo. Esta unidad del estudio y análisis profético en cuanto a Daniel destaca las profecías importantes, aquellas que edifican la fe, incluidas en todo el libro. Algunas de estas verdades significativas son las siguientes. Primero, Dios está dirigiendo el curso de la historia para establecer su reino. Esto se ve en la lección número 1, que estaremos analizando posteriormente con otros compañeros que estudian la palabra y compañeras. Dios nos llama a humillarnos ante Él, ya sea que nos hallemos en posiciones de poder y autoridad o que ocupemos roles menos visibles en nuestro mundo. Lección número 2. 3. Dios llama a su pueblo a purificarse porque la falta, el pecado, conduce al juicio. El reino eterno de Dios finalmente triunfará sobre todos los poderes y autoridades de este mundo, por lo que no debemos temer ni en las peores circunstancias. De eso nos habla la lección número 4. Luego, Dios conoce el futuro perfectamente porque Él es nuestro soberano y Señor. Lección 5. Dios obra a través de la oración intercesora para cumplir sus propósitos y atraer a las personas hacia sí mismo. La próxima lección. Este mundo naturalmente traerá tiempos difíciles, incluso hasta peligrosos para el pueblo de Dios. Sin embargo, a través de nuestra fe en Cristo, podemos permanecer firmes a pesar de las circunstancias que nos rodean. Esto lo veremos en la última lección. La profecía en las Sagradas Escrituras nos da unos detalles importantes. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. La temática y exposición de los libros son de índole escatológica. Tratan sobre profecía. Una quinta parte de las Escrituras fue predictiva en el momento de ser escrita. La profecía puede dividirse en dos partes: la cumplida y la que aún está por cumplirse. La temática principalmente es el Señor Jesucristo. Luego, otros temas. ¿Cuáles son estos temas? Israel, las naciones no judías, el mal, Satanás, el hombre de pecado, la gran tribulación y cómo terminará la edad presente. Además, la iglesia
aunque no se menciona en el Antiguo Testamento, también está incluida en el trabajo que hace la Biblia acerca de las profecías. Luego, el reino, el milenio y la eternidad futura. La escatología y la profecía son importantes en cuanto a conocimiento sagrado se refiere. Daniel, el libro, cubre la totalidad de los años de la cautividad babilónica. Se divide en dos partes, histórica y la que se refiere a la profecía. Y entre lo que se refiere a la profecía están el sueño de Nabucodonosor, las cuatro bestias, la unidad de los tiempos. Esto lo vemos en Daniel, todo esto lo vemos en Daniel. Trata asuntos políticos y asuntos eclesiásticos. Responde principalmente a la pregunta: ¿quién gobernará el mundo? Del capítulo 1 al capítulo 6 se la llama la noche histórica, con la luz profética. Y del capítulo 7 al final, capítulo 12, la luz profética en la noche histórica. La primera sección contiene temas muy importantes. En el capítulo 1, por ejemplo, se habla acerca de la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. En el 2, el sueño de Nabucodonosor y la interpretación de los cuatro reinos en los tiempos de las naciones. En el capítulo 3, el decreto de Nabucodonosor acerca de un rey universal, o sea, la idolatría. En el 4, sueño de Nabucodonosor de un gran árbol derribado, cumplido en el periodo de locura de este rey. En el capítulo 5, la predicción de la caída de Babilonia, al ver el mensaje en la pared en la fiesta de Belsasar. Y en el 6, vemos un decreto de Darío, el Medo, para imponer la oración hacia sí mismo. Ahí es cuando se nos narra la historia de Daniel en el foso de los leones. Una nota importantísima: la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén ocurren alrededor del 606 al 604 aproximadamente antes de Cristo. Egipto es derrotado en 605 antes de Cristo en Carquemish por Babilonia, Nabucodonosor II. Entre el 607 y 606 acontece la primera incursión de Nabucodonosor en Palestina. Ahí se lleva al grupo de jóvenes que van con Daniel a Babilonia, a quienes trocarán sus nombres, les cambiarán sus nombres originales por otros que mencionaremos. Por ejemplo, a Daniel lo llaman Belsasar, que significa Bel proteja su vida. Le cambian el nombre a Daniel y le ponen un nombre que se refiere a una deidad de los babilónicos. Luego está Ananías, que le ponen el nombre de Sadrach, Misael le ponen Mexac y Azarías Abednego, todos refiriéndose a dioses de los babilónicos. A pesar de este cambio, estos jóvenes judíos, como nos dice el pasaje de Daniel 1:8, estos jóvenes judíos decidieron permanecer fieles al único y verdadero Dios. Visión profética. La predicción de Daniel comienza en el capítulo 11, cuando es mencionada la palabra de esta manera: he aquí que aún habrá 3 reyes, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. El libro de Daniel es de los que contiene una mayor visión profética y escatológica dentro de los escritos bíblicos. El término escatología deriva del griego escata o escata con H intermedia después de la K, que significa cosas últimas. Fue traducido al latín en la versión, esta palabra, mejor dicho, fue traducida al latín en la versión de la Biblia llamada la Vulgata como novísima, que significa lo más nuevo o las cosas recientes. Tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis, que es totalmente escatológico. Tenemos Génesis y Judas, que tienen algunos pasajes de carácter escatológico. Mateo capítulo 24 y algunas parábolas, así como Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, observan registros mayormente relacionados a eventos que marcan la cercanía del retorno de Cristo. Daniel contiene capítulos históricos, no todo es escatológico. Hay pasajes que narran la historia propia del desarrollo del reino babilónico, la experiencia de Daniel y sus jóvenes compañeros, la intervención y conquista entre medos y persas sobre Babilonia,
La segunda incursión del 585 al 587 nos muestra la incertidumbre del pueblo judío, no saber qué esperar, en la que se llevan a un resto de judíos a Babilonia, donde serán alimentados a base de la comida de los conquistadores, se educarán en las leyes de ellos y se convertirán en asesores en la corte del rey. Pero además, algunos como Daniel y sus amigos se vuelven influyentes en cuanto a la proclamación del Dios verdadero. Tomen nota de esto. Lo cual es gran parte del propósito de Dios, que las demás naciones conozcan quién es Él. Nota destacar en este caso que la nación judía logre adaptarse a un mundo totalmente distinto y que en medio de semejante situación sean capaces de dar testimonio del único Dios verdadero y de sus planes futuros. La paternidad literaria de Daniel nos dice lo siguiente. Algunos investigadores y estudiosos del libro se inclinan a pensar en varios autores, y esto mayormente por los años en que se escribió. Otros se decantan por un único autor, por Daniel, por el estilo y la forma única y particular de estar escrito. Además, lo avalan los escritos del Mar Muerto. Esto último, de un único autor, lo avala también Flavio Josefo, el historiador judío. Lo acredita a Daniel. Luego el mismo Daniel dice que es quien recibe la orden de escribir. Daniel 12, verso 4. Además, Daniel da cuenta de conocer bien la historia. Por último, el mismo Jesús se refirió a Daniel destacando una de sus visiones proféticas. Esta se encuentra en Mateo 24:15, cuando el maestro dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y continúa después con más palabras del Señor. Una visión panorámica. La fecha, 536 al 530 a.C., aproximadamente. El contenido de Daniel es una combinación de autobiografía histórica, mejor dicho, autobiografía de Daniel, historia y profecía. Su forma literaria es la de literatura apocalíptica. Su mensaje es de naturaleza profética, lo cual descubre la revelación de Dios. Es esto, de esta forma que lo hace, mediante visiones, sueños y símbolos. En segundo lugar, el propósito es animar al pueblo de Dios en medio de una gran crisis. Estamos en una situación compleja, difícil, estamos prácticamente fuera, no es que estamos prácticamente, sino que estamos fuera de nuestro territorio, no tenemos nuestro templo, estamos en una situación realmente crítica. Y el propósito es animar en medio de esa situación al pueblo de Dios. Y por último, para dar visión de la esperanza de Israel, del triunfo final del reino y la justicia de Dios en la tierra. La temática principal es la soberanía de Dios en la historia. El libro se divide en tres partes principales. El capítulo 1, escrito en hebreo, presenta el ambiente histórico de Daniel. Capítulo 1, del verso 1 al 21. Los capítulos 2 al 7, comenzando en 2:4, se escribieron en arameo. Es una particularidad. Describen el mensaje de Daniel respecto a la soberanía divina sobre las naciones. Capítulo 2, del 1 en adelante hasta el 7, al final 28. En los capítulos 8 al 12, Daniel vuelve a escribir en hebreo, presenta las visiones de Daniel respecto a la nación de Israel. Capítulo 8, verso 1 al 12, verso 13. Hay unas características especiales en el libro de Daniel que se las voy a leer rápidamente por aquello del tiempo. 8 rasgos o énfasis especiales caracterizan el libro de Daniel. Es el más corto de los 4 libros proféticos mayores y el más leído y estudiado de todos los profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, en los pasajes proféticos del Nuevo Testamento se cita el libro de Daniel o se alude a él con más frecuencia que en ningún otro libro del Antiguo Testamento. 3. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y como el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento revela grandes temas de la profecía que son de vital importancia para la iglesia del tiempo del fin. En cuarto lugar, contiene el compendio profético más detallado de la historia del Antiguo Testamento. Es la única profecía del Antiguo Testamento que pone el tiempo de la primera venida del Mesías. Capítulo 9, versos 24 al 27. En quinto lugar, revela más acerca de su autor que ningún otro pasaje profético del Antiguo Testamento, con la posible excepción de Jeremías.
Notes especialmente que Daniel fue un hombre caracterizado por una gran integridad de carácter, sabiduría profética y diligencia en la oración y el ayuno. 6. Contiene el principal modelo de la Biblia de intercesión por la restauración del pueblo de Dios, basada en las inspiradas promesas de la palabra de Dios. Véase capítulo 9, inspirado también por Jeremías 25 del 11 al 16 y 29, Jeremías 7, 10 al 14. Las historias acerca de Daniel, en séptimo lugar, y sus amigos están entre las más apreciadas de la Biblia, especialmente los capítulos 3 y 6. Y por último, el drama de la escritura en la pared en el banquete de Belsasar es muy conocido. Ahora vamos a ver características acerca de Daniel. El nombre significa Dios es mi juez. Cualidades significativas. 3 palabras reflejan el carácter y la personalidad de Daniel: propósito, oración, profecía. Su autoridad proviene de la oración. Su actitud es excelente. Su fidelidad destaca por sus acciones. Su pureza refleja su caminar consecuente con Dios. Y Daniel, para saber un poquito más de él, poseía identidad en primer lugar. Sabía quién era Dios. 2. Comunión. Oraba frecuentemente. Dones. Conocía y entendía sus propios dones. Seguridad. La verdad lo guiaba. Fe absoluta. Certeza de un solo Dios. Sabiduría. Amaba el estudio de la época. Y por último, entendimiento, discernimiento de su entorno. El profeta Daniel es una personalidad magnífica, digna de estudio, y las profecías que se encuentran en el libro escrito por él también lo son. Los invito a que continúen con nosotros en las próximas lecciones acerca de esta unidad maravillosa sobre el libro de Daniel. Dios los bendiga.